del Ecuador, en una entrega más del webinario mensual para el análisis y difusión de la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. En esta ocasión tenemos una tarde y noche para saber más de la materialidad, iconografía, tipología y ceremonial relacionados con la celebración de la Semana Santa en el Obispado de Quito, lo que nos permitirá acercarnos a las imágenes pasionarias de Cristo y la Virgen Dolorosa. Las poblaciones virreinales americanas vivían la fe en creciente fervor religioso. La iglesia y la devoción popular se encargaron de fomentar las experiencias penitenciales a través de la fabricación de imágenes, pasos procesionales que transitaron las calles en los días santos, así como monumentos y andamiajes efímeros que poblaron los escenarios públicos. Para profundizar estos temas, vamos a presentar a nuestras conferencistas que nos acompañan el día de hoy. Tendremos a la doctora Adriana Pacheco Bustillos. Ella es profesora de Historia de Arte en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es investigadora especializada en iconografía y arte virreinal quiteño. También tendremos la presencia de la doctora Verónica Muñoz Rojas. Ella es PhD en Estética y Magíster en Museología, docente y curadora de la colección del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos la participación de usted, querido público, que se adhiere a través del Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Pueden participar y hacer sus preguntas a través del chat. Estaremos pendientes de sus mensajes para que nuestras invitadas del día de hoy puedan dar la respuesta a su interrogante. En la Semana Mayor, cada día se vivían los eventos relacionados con la pasión de Cristo bajo un guión plenamente establecido. Los fieles acudían a los templos y acompañaban los cortejos procesionales que con sus realistas, emotivas e impactantes imágenes avanzaban a paso lento, marcando con rezos, lágrimas y penitencias el recorrido de las imágenes doloridas de Cristo y de su madre, creando la atmósfera de meditación y recogimiento adecuados para esta solemnidad. Para ampliar este tema, vamos a dar la palabra a la doctora Pacheco. Ella nos va a hablar de las imágenes y escenarios en la actualidad de la Semana Santa quiteña. Bienvenida y adelante. Buenas tardes con con todas aquellas personas que se dignan darnos su atención en esta tarde. Es para mí un placer y un honor también participar en este webinario que hemos ido construyendo paso a paso con la doctora Muñoz de la Casa de la Cultura. Y por ello quiero agradecer también esta apertura de esta institución tan importante y que, bueno, hemos podido hacer esta colaboración que nos ha permitido proponer temas diversos y aprender un poco más de distintos profesionales que se han presentado y que han presentado también fruto de sus investigaciones en este espacio privilegiado. Debido al tiempo que en este momento vivimos, de acuerdo al calendario litúrgico anual, corresponde el análisis de las imágenes y el tiempo sacro de la Semana Santa y el tiempo cuaresmal. Es importante para ello indicar que dentro del contexto virreinal americano nos encontramos, perdón, que con la imagen, nos encontramos dentro de un contexto quiteño y americano que vive intensamente
el calendario litúrgico que adoptó de la diócesis de Sevilla. Cuando se funda la diócesis de Quito, se adopta también este calendario litúrgico y dentro de él, una de las festividades más importantes, por llamarle de alguna manera solemne, es la de la Semana Santa. Indicar también que al comienzo del proceso de la evangelización se va proponiendo un corpus de imágenes que tiene como centralidad la figura de Cristo. Para ello, por ejemplo, hemos puesto esta representación, una pintura mural que representa uno de los primeros retablos pictóricos que se han encontrado dentro de la capilla de Cantuña. Esto nos permite comprender también cómo el andamiaje que se va construyendo en principio es modesto y las celebraciones de la Semana Santa posiblemente eran bastante menos fastuosas de lo que serán en lo sucesivo. Posteriormente se harán también retablos mucho más complejos como este que podemos encontrar también en la misma capilla de Cantuña. El Calvario, en el que preside la figura del Cristo crucificado, junto con su madre y San Juan, son los personajes que prácticamente protagonizan el ciclo de la Semana Santa. Es interesante comentar que dentro de la celebración de la Semana Santa, que tiene sus orígenes dentro del circuito, diríamos, procesional en Jerusalén, que se da después como recuerdo a la figura, digamos, de Cristo, experimenta los diferentes momentos de su pasión, será llevado al contexto europeo y se vivirá en el curso de la Edad Media. Indicar que especialmente a partir de la figura de San Francisco de Asís, esta vivencia más profunda se torna intensa a través de una experiencia que tiene mucha relación con la sangre de Cristo, ¿no? Esa sangre derramada para salvar a los pecadores, para rescatarles del pecado. Esta sangre se vuelve bastante, digamos, un referente importante a través también de una serie de procesiones que se denominaba de los flagelantes. Este era un grupo de personas que salían detrás de las efigies de Cristo y de su madre, haciéndose disciplina corporal, flagelándose. Y esto también formó parte de estos circuitos procesionales que después se van a distribuir en el contexto europeo y especialmente se van a vivir también en el ámbito español. Es importante señalar que en el contexto español va a haber algunos relatos de cronistas que nos permiten recordar cómo se vivía la Semana Santa, incluso desde el siglo XV y XVI. Algunos de los viajeros del norte, flamencos principalmente, al servicio de las cortes españolas, indican con una profusión de detalles cómo al principio se puede ver que hay la utilización de imágenes sencillas más bien, ¿no? Imágenes hechas de materiales bastante ligeros y que poco a poco se van construyendo representaciones escultóricas tan espléndidas como las que se pueden ver en Valladolid o también en Sevilla posteriormente. Estas imágenes van a ser colocadas sobre pasos procesionales, como el que se puede ver en este caso, que corresponde al Señor del Gran Poder de Sevilla. Esta es una de las imágenes que tiene relación por la iconografía que nosotros conocemos, que forma parte de el repertorio iconográfico de San Francisco, donde conocemos claramente la imagen del nazareno que suele procesionar también en el ámbito quiteño. De este modo es importante recordar, como les decía, estas narrativas que proponen los viajeros flamencos principalmente, ¿no? Flamencos, también portugueses, quienes hablan de cómo se vivía con gran intensidad la Semana Santa en España. Se dice que, por ejemplo, el relato de Olvigny
que se solía prohibir que las mujeres fueran en carrozas y que más bien fueran a pie, caminaran en aquellos días en los que debía ir la gente a, a los oficios de Semana Santa. Entonces, eso nos permite a nosotros ver cómo todas estas usanzas, estas tradiciones también van a venir a América, ¿no? Van a incorporarse prácticamente en esas costumbres, en esas vivencias que se dan en las prácticas de la Semana Santa. Tenemos nosotros aquí uno de estos grabados policromados también, donde se puede recoger esta visión, esta narrativa de este viajero francés, Alcide d'Orbigny, en el que podemos apreciar claramente cómo se organizaba todo el grupo procesional en torno a las imágenes de Cristo y de su madre. En el curso de los días santos, de lunes a viernes y ya propiamente en, digamos, en esos 3 días de tinieblas que se llamaban entre el miércoles y el viernes, solían procesionar las efigies del Señor de la Caña, del Cristo Nazareno, y siempre acompañado de la Madre Dolorosa. Por otro lado, también es importante tener en cuenta, y en la tercera franja podemos encontrar la procesión de Cristo muerto, que también era una de las imágenes importantes, de las más notables dentro del repertorio de la Semana Santa. Tengo para mostrar brevemente las imágenes que conocemos nosotros tan cercanas de la Madre de los Dolores, o también del Jesús del Gran Poder en el interior de la iglesia de San Francisco, como que para que podamos tener más clara estas representaciones que forman parte y que forman parte de la actualidad y que han permanecido como una constante, ¿no? Por las actuales circunstancias podemos comprender no se den las procesiones masivas como solían darse, pero esperamos que vuelva a retomarse esta importante práctica muy notable para la fe cristiana dentro de nuestro entorno local. Decía que dentro de estos tiempos pasionistas tan importantes, son necesarias otro tipo de expresiones teatrales que un poco producto del Concilio de Trento se van incentivando dentro del contexto europeo y también dentro del entorno americano. Entre ellas está, por ejemplo, la construcción de los monumentos, de este arte efímero del que prácticamente no tenemos no tenemos rastros prácticamente a la actualidad, más que algunas narraciones, algunos relatos, algunos testimonios que han quedado escritos. Yo he recogido una breve imagen, tal vez del contexto español, donde ya un poco tardío, ¿no? Ya del siglo XVIII, pero se entiende que desde el siglo XVII, tardío XVI también, se hacían de una manera muy sencilla estos andamiajes efímeros, como digo, que se solían proponer, que se solían construir el Jueves Santo. De las cuentas de los conventos quiteños se puede colegir cómo las religiosas costean la participación de algunos pobladores digamos, pueblos cercanos a Quito, ¿no? Como puede ser Zambisa, por ejemplo, eh, gente que viene para construir directamente el monumento en el que se solía, digamos, tener como prisionero, un prisionero simbólico a este Cristo que, diríamos, ya ha entregado su vida. Este es un pequeño dibujo en el que se puede ver aquellos elementos que solían formar parte de este andamiaje efímero, ¿no? Se leen las cuentas de las monjas que utilizan soguillas, utilizan telas de diferentes tipos y finalmente al centro pues se colocaba una especie de cofre especial donde se guardaba la Eucaristía. Esto lo podemos tener en cuenta también como parte a ese fervor eucarístico que crece en el entorno europeo a partir del siglo XV, XVI y que después en el XVII y el XVIII
será más fuerte todavía con el estímulo que proviene del Concilio de Trento. Entonces, estas pequeñas arquetas o estos pequeños cofres eran los que presidían esta construcción efímera, como he dicho, hecha de madera, soga, telas de diversos tipos, un poco para recrear esta cárcel honrosa, diríamos, en la que se encerraba a Cristo para un poco simbolizar este momento luctuoso. Un poco hablando de las imágenes que tienen esta connotación pasionista, me parece importante recrear otro tipo de escenarios. Podríamos tal vez dividir en dos tipos los escenarios. Uno sería el espacio público, el espacio de las procesiones, el espacio en el que se comparte, ¿no?, entre los conventos de monjas, conventos de frailes, con el escenario público a través del monumento. Un monumento que puede ser visitado, puede ser concurrido por los fieles. En este caso, me parece que es importante mencionar otro tipo de escenario, digamos, que reviste mayor interioridad, como es el de los conventos. Especialmente el de las clausuras, ¿no? Podríamos aquí mencionar el de la Concepción, el Carmen Alto o el Carmen Bajo, donde podemos encontrar que las imágenes pasionistas no solamente están presentes en el periodo cuaresmal o en el de Semana Santa, sino que hacen parte activa del devenir cotidiano de la población conventual. Entonces vamos a ver que realmente están en el centro, ¿no? Porque se supone que el referente principal es la persona de Cristo, y ese Cristo dentro de la vida conventual femenina representa el casto esposo, ¿no? El esposo divino de las religiosas. Entonces, pues no, esperable que podamos encontrar en distintos espacios del interior conventual representaciones de este tipo. Por ejemplo, Nazareno es quien recibe prácticamente cuando se abre la puerta al convento del Carmen Alto. Asimismo, podemos encontrar que es como una especie de, diríamos, imagen modélica que está todo el tiempo estableciendo una comunicación devocional con las religiosas. Otro tipo de representaciones también muy notables dentro del ámbito conventual femenino es el del Santo Exeomo, ¿no? Por ejemplo, en el convento del Carmen Alto es interesante encontrar cómo en la pintura mural de la segunda planta hay una representación que recuerda bien la visión que tuvo Santa Teresa frente a un exeomo, ¿no? Cuenta en su vida la santa que solía ser una religiosa que tenía, digamos, una falta de una devoción profunda, y que en el momento en el que ella presenció una imagen, fíjense ustedes lo importante que es tener una relación activa, ¿no? O entender cómo los religiosos, cómo la imagen de Cristo, de la Virgen, tienen una potencia especial dentro de la vida conventual, dentro de la vida de los religiosos y de las religiosas. Es interesante notar cómo Santa Teresa de Ávila enseña el goce de la relación con una imagen, ¿no? En el contexto de su vida de carmelita, ella presenció una imagen de un santo exeomo que podríamos pensar que se trataría de una imagen como la que tenemos adelante. ¿Cuál es la iconografía de un exeomo? Pues exeomo quiere decir en latín, aquí al hombre, es la figura del Cristo lacerado, del Cristo maltratado después de que Pilato lo ha entregado para ser flagelado. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos encontrar algunos elementos que hacen parte de esta iconografía pasionista, ¿no? De los distintos momentos que vive Cristo en su pasión. Podemos encontrar el gallo, las tenazas, los clavos, distintos elementos que hacen parte de que potencian esta figura pasionista de Cristo, y que sobre todo están puestos ahí para suscitar
una relación activa con el espectador, con la espectadora de un entorno conventual que le permita tener una meditación profunda acerca de este suceso, de esta entrega que Cristo está haciendo a través de su pasión. Del mismo convento del Carmen Alto y de otros conventos también muy similares, es interesante encontrar cómo se repite esta iconografía, podríamos llamarle del Cristo varón de dolores, en este caso una escena posterior a la flagelación donde yace prácticamente Cristo sobre el suelo de bruces, mientras unos ángeles recogen su sangre. No se nota claramente que este tipo de representación fue preparado, fue encargado también para acentuar la piedad de las espectadoras. No se puede ver abajo digamos, una línea que reza: de estos azotes y afrenta me darás estrecha cuenta. Un poco llamando también a la reflexión, como he comentado, de las espectadoras. Otra versión quizá mucho más dramática, más profunda, es esta que vemos aquí, donde se puede ver que la carga tal vez pictórica acentúa más los rasgos de dolor y de sangre. Generalmente se suele decir que en el contexto americano, especialmente en el quiteño, un poco para impresionar tal vez al sector indígena, se acentúa los rasgos de sangre, se acentúa el dramatismo de las imágenes, pero es importante recordar que dentro del mismo contexto español, las representaciones, especialmente en el ámbito barroco, se vuelven más expresivas, se vuelven más detalladas en las expresiones de dolor, en la recarga pictórica que acentúa las heridas de Cristo en su cuerpo. Pero bueno, yo quiero decir que también va a influenciar dentro del entorno americano, ¿no? Esta es una pequeña efigie de una colección privada en la que se puede ver claramente que correspondería a la escena de la flagelación de Cristo. Del lado izquierdo encontramos en cambio un grabado que corresponde al libro de Jerónimo Nadal, el jesuita español, que compuso una obra en la que se puede ver todas las escenas de la vida de Cristo para llamar hacia la meditación, ¿no? Para apelar a los sentidos del espectador. Y esta fuente grabada ha servido de referente para que se hagan numerosas imágenes en escultura y en pintura. Me ha parecido importante que podamos tener en cuenta cómo las representaciones de todo tipo, las imágenes que sirven como fuentes grabadas, las representaciones escultóricas y pictóricas tienen un papel muy importante dentro del proceso evangelizador, y no solo, diríamos, en una evangelización inicial, sino como parte de la dinámica cotidiana dentro de la vivencia de la fe cristiana que se da en todo el curso de la época virreinal. Otras representaciones importantes se dan, por ejemplo, como la serie de la Pasión de Cristo, que se encuentra en la Recoleta de San Diego. Recordemos que esta Recoleta fue propuesta por la Orden Franciscana para tener una estricta observancia, es decir, aquellos frailes que requerían digamos, una vida un poco más observante, un poco más disciplinada, eran llamados a una vivencia estricta dentro de la Recoleta de San Diego. Podemos ver que también allí las imágenes representan diversas escenas de la vida de Cristo, como esta que pueden ver ustedes a la izquierda, tomando en cuenta que siempre se van a fijar en un modelo, a fijar en un ejemplo, y en este caso vuelve a ser el libro de Jerónimo Nadal. También en los conventos de religiosas, como estamos alternando tal vez también, pensando un poco en la figura masculina y en la figura femenina de aquellos habitantes quiteños que optan por la vida consagrada, pensar en el recinto conventual femenino de las monjas concepcionistas
nos encontramos ahí con la escena del lavatorio de pies. Tal vez podemos encontrarnos obras de distintas calidades, pero en todo caso lo que interesa es que las escenas de la vida de Cristo, esas escenas que tienen más relación con su pasión, sean parte activa de esta vida conventual. Asimismo, volvemos a otra escena interesante como es la de la flagelación de Cristo o las lágrimas de San Pedro que podemos encontrar en este caso último dentro del convento del Carmen Bajo. Es decir, el apelar a los sentidos, el apelar a una relación continua dentro de la vida conventual relacionada con la vida de Cristo es realmente indispensable para frailes y para religiosas también. Tuve la oportunidad en alguna ocasión de hacer de cerca la fotografía de este santo exeomo en el que se puede ver claramente los detalles que se acentúan en cuanto al patos, ¿no? Al dolor, al drama que puede expresar la figura, al mismo tiempo que serenidad y calma. Podemos comparar también, ¿no? Quizás las distintas facturas donde se puede ver claramente que los rasgos de sangre pues pueden ser variables, ¿no? Pueden ser tal vez algunos que acentúan quizá un poco más el dramatismo, mientras que otros se concentran en algunos detalles relativos más a la, digamos, a la concentración del rostro en el dolor. En este caso también del convento de la Concepción, encontramos un Cristo varón de dolores recogiendo las vestiduras. Se trataría de una flagelación y de un momento más bien posterior a la flagelación, donde Cristo está llamando la atención sobre la figura de la madre. Interesante esta escena que nos permite contemplar la manera en que las religiosas se relacionaban de una manera continuada con la figura de Cristo y la de su madre. Llegan los momentos finales, como los que podrían ser relativos a la crucifixión, y ahí encontramos presentes los símbolos también de la pasión, las tenazas, los clavos, y en sí la escena violenta de la crucifixión. De esta escena, pues, saldrán otras representaciones más complejas, como aquellas composiciones hechas en talla de madera, como la de Caspicara, que realmente se han diseminado en distintas colecciones de alguna manera tal vez repetitiva, pero se puede entender que esa repetición se deba a que existe en el momento, en este momento, una devoción profunda hacia la meditación de la crucifixión de Cristo y en general, como he dicho, a la pasión propiamente dicha. Un poco para apoyar esta representación tenemos en el flanco izquierdo la fuente grabada también del libro del Padre Nadal. Noten ustedes al mirar esta fuente grabada cómo se hace hincapié a través de esas pequeñas letras que se encuentran al pie de la composición, una llamada de atención hacia los detalles estrictos que hacen parte de la imagen, es decir, fijarse claramente en la cruz, fijarse claramente en esa escena del fondo donde está Cristo con los apóstoles en la última cena, es decir, una serie de llamadas de atención que están puestas para desatar la imaginación piadosa y la concentración en la meditación por parte de los fieles. Del mismo modo, la composición escultórica está puesta para llamar la atención en la meditación de una manera quizá mayor, porque al estar configurada digamos, en esta volumetría tridimensional, se vuelve más vívida en la experiencia y en la práctica de la oración. Unas imágenes un poco, digamos, de distintas calidades, las que podemos encontrar, que forman parte de la vida conventual femenina.
Otra representación también muy importante dentro del ciclo de la Semana Santa es la figura del Cristo muerto. Es interesante ver cómo existía una cofradía, cómo las cofradías que apoyaban y que promovían las prácticas de la Semana Santa. Entre estas, una de las más notables era la de el Cristo muerto. Se puede notar que muchas de ellas se ocupan de la factura de la figura de Cristo, se ocupan también de la construcción de la urna, como se puede ver en Santa Clara, de la urna en la que se colocaría el cuerpo de Cristo, ¿no? Una talla de madera como la que podemos ver ahora mismo, que corresponde al convento del Carmen Alto, ¿no? Podríamos contemplarle tal vez como un llanto sobre el Cristo muerto, o tal vez una piedad también. En todo caso, se trata de esta interrelación profunda entre Cristo y la Madre, que, como he repetido en algunas ocasiones, formaba parte de este repertorio conventual femenino y estaba puesto justamente para una meditación continuada. No estaba, no era un tipo de representación que se sacara únicamente durante la Semana Santa, ¿no? Sino que permanecía como una constante a lo largo de todo, a lo largo de todo el año. Me parece importante hacer una pequeña aproximación a la figura del Cristo para que puedan ustedes mirar esta sencillez con la que se valora esta imagen, con la que el escultor ha captado la representación del Cristo muerto, ¿no? Noten ustedes que los ojos son de madera, que tienen una factura realmente bastante simple y sencilla, y que podría corresponder prácticamente al siglo XVII, cuando las expresiones de dolor todavía no son tan notables, tan fuertes en la escultura. No podríamos pasar por alto esta composición importante que corresponde a la Sábana Santa o el llanto sobre el Cristo muerto, en nuestro contexto más conocido como la Sábana Santa, que se encuentra en la Catedral de Quito. Una versión pictórica del convento de la Concepción nos permite dar buena cuenta de cómo llegaba este tipo de composiciones también profundamente piadosas, profundamente dramáticas, llegaban para poder también golpear el alma del espectador y requerir y demandar una relación de profunda piedad. Por otro lado, también en este punto me parece importante destacar otro tipo de representaciones que, si bien no son propiamente del tiempo pasionista, corresponden a una figura dramática de Cristo en su pasión, como es el Señor de la Caña, podríamos llamarle más conocido como el Señor de la Buena Esperanza. Otro tipo de iconografía cristológica que ya se vuelve una parte de una piedad popular que hace también parte de lo cotidiano, ¿no? Como esta que podemos encontrar en San Agustín, y que se va también a multiplicar, se va a promover a través de imágenes de factura más sencilla, como esta que pueden ustedes ver. Asimismo, la figura del Nazareno, de manera bastante más, si quieren, más ingenua, se va a promover y va a permanecer como una constante dentro del ámbito conventual. Así también otro tipo de representaciones como este Nazareno, Sagrado Corazón, Buen Pastor, que hace parte de la vida conventual de las monjas y que se propone como una representación piadosa que está permanentemente participando de la vida de las monjas, participando de la vida de las religiosas, como una figura protectora, como una figura que resguarda la vocación religiosa. ¿Cómo podemos encontrar la figura de Cristo? Está básicamente al centro de estos escenarios procesionales, al centro de esta devoción de la Semana Santa, que es realmente
un circuito de experiencias profundas que forman parte del calendario litúrgico anual. Y en Quito realmente fue parte de una vivencia muy profunda de la que actualmente podemos tener estas evidencias importantes sobre las cuales es necesario reflexionar. Muchas gracias. Ahorita no se le escucha, está con el micrófono apagado. Nos quedamos un poquito callados, algo nos pasó en nuestro micrófono. Bueno, les decíamos que estamos en este conversatorio, en este webinar entre la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queríamos dar a conocer, pues, y decíamos que le agradecemos a la doctora Bustillos por compartir esas maravillosas obras de arte que existen, así como la historia que hay en época de la Semana Santa. Bueno, tenemos el saludo y con Ecuador, Juan Carlos Fernández hace llegar ese saludo. También están las felicitaciones que hace Pepe Mármol. ¿Qué importa conocer sobre estas expresiones de fe y de cultura de nuestros pueblos? También tenemos un comentario que hace Hortensia Magali sobre la religión, tradición y cultura que identifica nuestro país. Está el saludo también de Javier Colmenares, saludos cordiales, dice desde Lima. Muchísimas gracias a usted por estar conectado con la Casa de la Cultura y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y otro saludo que tenemos es de Melissa Monroy, que nos escribe desde Tunja, Colombia. Muchísimas gracias a todos por permanecer con nosotros en este espacio. Y continuamos este ambiente penitencial y el recuerdo perenne del sacrificio supremo del Salvador permanecían en la memoria colectiva y la devoción particular durante todo el año. En el ámbito religioso y doméstico era común encontrar las representaciones de las variadas imágenes pasionarias de Jesús, niño y adulto, y de la Virgen Dolorosa en sus diferentes tipologías, iconografías, tanto en pintura como en escultura. Se congregaban además diversas cofradías en los conventos de la ciudad alrededor de estas devociones y de los grandes grupos tallados denominados Pasos de la Pasión. Para ampliar este tema, vamos a dar la palabra a la doctora Verónica Muñoz. Ella centrará su intervención en la figura de la Madre de Cristo y sus símbolos pasionarios. Bienvenida a usted, doctora, y adelante. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Le estamos escuchando, perfecto. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, Laurita. Bueno, buenas noches ya. Acá ya estamos en horas de la noche. Bienvenidos. Muchas gracias a todo el público que se ha reunido a escuchar este homenaje que en el webinario mensual que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador lo estamos realizando por la Semana Santa.
anteriormente Adriana Pacheco, a quien agradezco mucho su colaboración permanente en estos conversatorios, acaba de exponer el tema de Cristo, de lo que es la iconografía, la pasión y todo lo que serían las procesiones de Semana Santa. En este caso yo voy a hablar sobre la figura de la madre, para complementar los dos personajes principales que aparecen en Semana Santa y que generalmente están presentes en la devoción popular en iglesias, en el ámbito doméstico, entre otros sitios. Para comenzar, bueno, como acabamos de mencionar, lo que nos interesa es revisar la evolución iconográfica, las tipologías de la Virgen en Pasionaria específicamente y su presencia en la Real Audiencia de Quito. Con esta finalidad, he reunido una serie de imágenes que muestran la evolución del tema en el que la Virgen aparece como Madre Dolorosa. Entre las representaciones más antiguas podríamos regresar nuestros ojos hasta el cristianismo primitivo, en donde no era considerado adecuado a la representación de la cruz. Ver a Cristo crucificado era un acto de infamia, de recordar que fue Cristo martirizado como un criminal. Y esa es la razón por la que las primeras representaciones de Cristo crucificado y específicamente del Calvario aparecen en el siglo VI, otras aparecerán para el siglo VIII, como ustedes pueden observar. En este caso vemos una imagen miniada. Acá ya vemos una pintura mural en donde podríamos hacer una reminiscencia a los calvarios más antiguos que se representaron. Como ustedes pueden ver en las dos imágenes, se ve como la Virgen ya está siendo representada a los pies de la cruz con la aureola, fijando un poco lo que va a ser su evolución hasta el presente, ¿no? Como a lo largo de la historia se ha ido representando. Las fuentes iconográficas que se utilizaron para estas escenas, lógicamente, inicialmente fueron la Biblia, puesto que en los 4 evangelios se narra el episodio del Vía Crucis, de la muerte de Cristo y de la Madre Dolorosa, aunque en el tema de la Madre Dolorosa no se entra en detalles. Posteriormente, para la Edad Media, la leyenda dorada fue la fuente principal en donde se narran las fiestas cristológicas y además se habla sobre la Santa Cruz y se puede ver ya la representación de la Madre que poco a poco va a influirse más del espíritu gótico, en donde la Virgen María suele aparecer generalmente en su aspecto de dolor, de sufrimiento. Vemos otras fuentes de inspiración como son las visiones y revelaciones. Tanto Santa Brígida como la Madre María de Jesús de Ágreda hablaron sobre estas escenas y sobre visiones que tuvieron al respecto. Y finalmente ya para el barroco, bueno, para la época ya del manierismo y el barroco, son los tratados artísticos los que van a definir principalmente la forma en que se va a representar estas imágenes. Los más antiguos, Molano, por ejemplo, es el claro traductor, por darle un nombre, de los mandatos del Concilio de Trento. Él especifica cuáles son las formas adecuadas en que se debe realizar la representación tanto de Cristo como de la Virgen en la cruz, los personajes que aparecen. Francisco Pacheco, que es uno de los que más va a influir tanto en el ámbito europeo como en el americano, especifica claramente cómo tiene que ser representado, si Cristo debe estar con 3 clavos, con 4 clavos, cómo debe estar la Madre Dolorosa. Y para los siglos posteriores, muchos de ellos, de los tratadistas como Antonio Palomino, como Juan Interián de Ayala, van a inspirarse en Pacheco y en los tratadistas anteriores para también fijar la forma como los artistas deben realizar estas representaciones. Lógicamente, las estampas son las que llegan en gran número, se utilizan en Europa y en América también, van a influenciar mucho para que ciertos modelos iconográficos sean los que más se vayan a difundir. En este caso, vamos a ir viendo poco a poco de la mano de Cristo crucificado, cómo la madre va apareciendo, por ejemplo, en este caso, junto a Juan,
¿sí? A las santas mujeres también a este lado. En el caso del románico, de la misma forma, María aparece como viuda, generalmente ya se le suele representar en origen de rojo y azul, y poco a poco hacia el barroco ya va a ir apareciendo la figura de la Madre Dolorosa, que va a estar de luto, muchas veces vestida ya de negro, en otras ocasiones de violeta, y se va a ir centrando la representación de la Dolorosa. Como les había dicho anteriormente, en el gótico va a haber una transformación de la representación de la Virgen, puesto que va a aparecer la madre en su extremo de dolor. El patos va a ser en este caso completamente dramático. La Virgen va incluso a desmayarse del sufrimiento. En este caso vemos escenas, tanto la crucifixión como en la parte de abajo, estamos viendo el momento en que reciben el cuerpo de Cristo lleno de llagas, y podemos observar, por ejemplo, acá, que ya la Virgen se desmaya. Este tipo de representaciones que fueron tan comunes para el gótico llegan solamente hasta la época del Concilio de Trento. El Concilio de Trento prohibió, prácticamente modificó este tipo de representaciones y va a cambiar la iconografía a una madre mucho más resignada, una madre contenida, una madre que sufre, pero que a la vez está aceptando el sacrificio de su hijo. Lo que estamos observando en este caso nos muestra la utilización de los grabados, que también acá se van a difundir muchísimo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo ya la presencia desde el Renacimiento y principalmente en el Barroco, como habíamos dicho, por influencia del Concilio de Trento, de la representación de la Stabat Mater, es decir, de la madre que está resignada. Stabat Mater viene a ser el origen prácticamente de lo que sería la dolorosa, ¿no? Estaba la madre sufriendo. Representa a la Virgen de pie, a los pies del Calvario, el momento de la crucifixión, pero contenida, resignada. Ya se va fijando en este caso, por ejemplo, los colores rojo y azul que suele vestir tanto Cristo como la Virgen, en el caso de Cristo como Redentor y en el caso de la Virgen como corredentora, es decir, Él salva y la Virgen es el camino hacia esa salvación, y con los personajes que son los más comunes en las representaciones de los calvarios, que son San Juan y María Magdalena. Aunque ocasionalmente María Magdalena desaparecerá en ocasiones del Calvario, también por mandato del Concilio de Trento. Pues el Concilio de Trento, entre las especificaciones que dio para la forma como se debe utilizar el arte en las iglesias y para la perfecta meditación del fiel, indicaba que de preferencia se debía eliminar los personajes que distraigan la atención del fiel. Entonces muchos de estos calvarios que están llenos de personajes en algunos momentos van a reducirse a su máxima expresión. Nuevamente aquí he tomado estas dos imágenes para que se pueda apreciar el uso de los grabados que durante todo el tiempo van a difundirse por todos los virreinatos americanos. Es por eso que muchas veces encontramos obras con interpretaciones diferentes, obviamente de acuerdo al artista, pero con los mismos grabados o con posiciones similares de acuerdo a las interpretaciones que se van dando. En este caso, nuevamente, aparece la Stabat Mater que habíamos mencionado anteriormente. En el caso de, estamos pasando del tema del Calvario a la siguiente escena que es muy común representar, que sería el descendimiento de la cruz, en donde la Virgen María también aparece. En los 4 evangelios se menciona esta escena y en ellos se va dando la clave de cuáles son los personajes que aparecen a sus pies. En este caso puede cambiar de uno a otro evangelio la representación de las otras personas que están presentes, pero siempre, como ustedes saben, es la Virgen María, María Magdalena, San Juan, y en ocasiones también aparecerán las hermanas de María, es decir, María Cleofá y María Salomé. En algunos casos solo se menciona la una, y bueno, también ayudan en esta escena tanto José de Arimatea como Nicodemo. Estas representaciones se fueron haciendo a lo largo del tiempo, y como ustedes miren, de la barroca que estamos observando aquí a la Stabat Mater que habíamos mencionado, a la representación gótica, estamos regresando un poco hacia atrás, de esta madre no sufriente que se está desmayando del dolor. Nuevamente estamos viendo cómo
estas mismas escenas se repiten y pasamos a otra iconografía más, la escena de la piedad, la famosa Pietà de los italianos, que en realidad se origina en el sector de los Países Bajos, en el sector también de Alemania, principalmente en Alemania se difundió mucho este tipo de representaciones. En el gótico, para el siglo XV es muy utilizado el tema de la piedad, en donde la madre aparece con su hijo y que posteriormente ya hacia el Renacimiento va a ir modificándose por la desproporción voluntaria que suele haber en esta escena, prefiriéndose la escena de la lamentación sobre el Cristo muerto. Es decir, de la piedad vamos a pasar ya como una escena preferida en el barroco, más que la misma piedad, la escena de la lamentación sobre Cristo muerto, en donde la Virgen suele estar muchas veces acompañada con San Juan y con María Magdalena. Vemos, por ejemplo, esta también que es otra lamentación sobre Cristo muerto que está renacentista. Y me interesó esta escena puesto que generalmente la Virgen no suelen representarle comúnmente de edad, es decir, casi siempre la Virgen suele aparecer joven. En este caso comienzan ya hacia un realismo mayor, que eso obviamente culminará con el barroco y con Caravaggio, en lo que es mostrar a la Virgen ya de edad. Vemos acá otra forma de llamar a la lamentación sobre el Cristo muerto, también lo pueden llamar como llanto sobre Cristo muerto, y volvemos a otra representación también, en donde la expresión de sufrimiento de la madre y de las mujeres presentes en la escena lleva a esa idea, ¿no?, de sufrimiento, de desmayo. Seguimos avanzando en las representaciones. De la piedad hay otra imagen que también fue muy usual, principalmente para las escenas de procesiones, la Virgen de las Angustias. Cuando la Virgen está sufriendo, está en agonía, se le llegó a denominar como la Virgen de las Angustias. Y esta imagen puede ser representada con ella sola, con sus manos entrelazadas en agonía, o también puede ser una nueva interpretación de la piedad, de la Pietà. Principalmente este tema triunfó en Granada, en donde fue patrona, este modelo fue patrona de Granada, y por eso es que se regó tanto por los diferentes virreinatos americanos. En este caso, podemos ver cómo estos dos grabados influyen mucho. Por ejemplo, fíjense cómo aquí la Pietà, la piedad, aparece también con la Virgen con las 7 espadas, es decir, muchas veces estas iconografías suelen mezclarse, no sueles tener un nombre específico o suele ser una sola, sino que a veces se mezclan las iconografías. Y acá la Virgen de las Angustias que habíamos mencionado como patrona de Granada, ¿no? Este ya es un grabado posterior, es decir, esto ya es del siglo XIX, pero estamos observando cómo estas iconografías a lo largo del tiempo perviven. Por ejemplo, acá vemos estas imágenes mexicanas en donde no solamente se ve la presencia de la Virgen de las Angustias con una iconografía muy específica granadina, sino que incluso en esta imagen más popular estamos observando el milagro en donde se le aparece la Virgen del Carmen con específicamente la iconografía de esta Virgen granadina, ¿no?, que está con su hijo delante de ella, presentándolo como el sacrificio de la humanidad, ¿no?, para la salvación. Otra iconografía más es la de la Virgen de las Angustias, que ya, bueno, es la misma que habíamos mencionado, pero como ustedes observan aquí ya no aparece con su hijo, con Cristo muerto, sino simplemente con el sufrimiento. Entonces esta es otra forma de representar a la Virgen de las Angustias, que se puede modificar o se puede cruzar con el tema de la Virgen de las 7 espadas, con la propia Dolorosa, que la veremos después. Para ir terminando este ciclo en evolución de la muerte de Cristo, terminaríamos con una escena que también es muy conocida, que es la del Santo Entierro, o también conocida como Entierro de Cristo, en donde María es el último momento en que ve a su hijo y que lo van a depositar dentro de su tumba. Es importante esta escena puesto que vamos a continuación a mencionar a la Virgen cuando tiene las espadas en su corazón, es decir, la Virgen Dolorosa. La Virgen Dolorosa
Muchas veces a todos estos que hemos mencionado se les puede designar como dolorosas porque son vírgenes que están sufriendo. Si ya vamos a ser más específicos en sus nombres, iríamos viendo las iconografías que hemos visto. Si es que está, por ejemplo, con los símbolos de la pasión, sola, sí, con su dolor, como dicen, sería justamente la Virgen de la Soledad, o si está, como hemos visto, a los pies de la cruz, la Stabat Mater, entre otras, ¿no? Pero una de las variaciones de esta dolorosa viene a ser, por ejemplo, la más común, es la que está la Virgen atravesado su corazón con una espada. Esta Virgen puede estar vistiendo de rojo y azul porque en ocasiones la colocan incluso debajo del Calvario, o suele estar sola con el corazón con una espada. Manuel Trenz la llamaba como la Virgen de la primera angustia, y la razón es muy sencilla, porque a lo largo del tiempo la devoción, ¿sí?, los teólogos y la devoción popular fue buscando el entender los diferentes momentos en que la Virgen sufrió, cuáles fueron esos momentos en que ella sintió sufrimiento por la agonía y todo lo que le pasaba a Cristo, y llegaron a determinar hasta 150 dolores. En realidad, lo mínimo que se representó fue 5 y lo común fueron 7. A lo largo del tiempo no siempre fueron los mismos 7 dolores. Ahora ya están establecidos, cada espada ya se le da un significado específico, pero cuando recién se estaba fijando esta iconografía, podían haber otras escenas que no son las que ahora conocemos. Y la forma como se representaba al cuadro era, como ustedes pueden ver, a la Virgen, ¿sí? En este caso, como la ven de luto, está de negro, está sufriendo, y aquí vemos los 7 dolores. Estos 7 dolores pueden estar también representados con 7 espadas, 3 de cuando Jesús es niño, 4 cuando es adulto, aquí vemos estas 4 de acá, y también vemos como hay aquí una de las pocas representaciones en donde la Virgen tiene 3 espadas, ¿no? Por eso la he colocado, que es una estampa que también debe haberse reproducido mucho porque es su representación con las 3 espadas. Aquí vemos el nombre que se le da, puede ser la Virgen de los 7 dolores, como ya les dije, la dolorosa, y aquí vemos cuáles son los dolores que actualmente se aceptan como los relacionados con cada una de las espadas. En este caso, estamos viendo la imagen al revés porque generalmente los 3 dolores suelen estar al otro lado porque son cuando Jesús es niño y los otros 4 cuando Él es adulto. Otra cosa que también es interesante de este tipo de representaciones que se da tanto en pintura como en escultura, como ustedes pueden observar, y en ocasiones también pueden, como ya habíamos comentado, vuelvo a insistir, mezclarse con otras iconografías. Aquí podemos observar cómo este tipo de grabados se difundió por los diferentes virreinatos, y esta dolorosa también comienza a representarse con los atributos pasionarios, con los atributos de la pasión. Es decir, aparece la Virgen de los 7 dolores con las armas Christi. Podemos observar la Santa Faz, la cruz, la corona de espinas, vemos la tenaza, los clavos, todos los elementos que se utilizó en la crucifixión de Cristo, e incluso en algunas ocasiones hay pinturas en donde aparece la Virgen Dolorosa y a los lados hay ángeles pasionarios que le van llevando las armas Christi a la Virgen como parte de las iconografías que se van representando. Acá ya centramos el tema en la Virgen de la Soledad. A veces puede tener una espada la Virgen de la Soledad, a veces ninguna. Lo que muchas veces, lo que sí es común es que está sola con su dolor. Es decir, es el momento en donde la Virgen ya, Cristo ha sido enterrado, ella se ha quedado meditando sobre la pasión de Cristo, y en ocasiones puede tener en sus manos la corona de espinas, los clavos, puede estar junto a la cruz, no siempre está, pero puede estar junto a la cruz, y siempre sola con su dolor. Por eso se llama Virgen de la Soledad, que es un tema también muy popular en la época. Esta Virgen de la Soledad en España tomó una iconografía específica, principalmente, como vemos, gracias a Gaspar Becerra en 1564, en donde se le comienza a representar como una viuda
con una indumentaria blanca con negro. Esta imagen se hicieron grabados y apareció mucho por América. Entonces, en diferentes virreinatos, esta se copió bastante, ¿no? Pero insisto, tanto así como de esta manera es también considerada la Virgen de la Soledad. Vemos aquí el retablo que también se hizo estampa y que también llegó a América, en donde se observa el modelo original de la Virgen de la Soledad en su iglesia, ¿no? En el retablo de Nuestra Señora de la Soledad. Nuevamente la Virgen de la Soledad, como les decía, podía estar de luto, y lo que sí está es sola con su dolor, muchas veces llorando. Suelen tener, dependiendo del país y dependiendo las características de la escuela con la que se haga la escultura, puede tener lágrimas de cristal, lágrimas de resina, las imágenes, como aquí vemos, con mucho realismo. Pueden también, bueno, generalmente suele tener un pañuelo, suele estar siempre llorosa. Ya luego de que hemos revisado la evolución de estos modelos iconográficos y también cuáles son los más populares, voy a centrarme un poquito en la ciudad de Quito. Simplemente lo que quiero es revisar estas mismas escenas que acá tomaron muchísima importancia. Por ejemplo, bueno, esta imagen es moderna, en donde estamos observando la procesión de Jesús del Gran Poder, que generalmente, o mejor dicho, siempre va acompañado por su madre, ¿no? Justamente la Virgen de la Soledad, que es llevada, como ustedes ven, sus manos cruzadas o entrecruzadas, muchas veces con un pañuelo, meditando en la pasión de su hijo. Aquí vuelvo a utilizar algunas de las imágenes, se han repetido, de las que utilizó Adriana, en donde vemos este interesantísimo grabado, que ya es del siglo XIX, en donde se observan las procesiones de Viernes Santo en la ciudad de Quito. Y como ustedes pueden observar, en la imagen completa se ve aquí el sacerdote que está llevando una gran cauda, ¿no? Una capa larga. Hasta ahora, en Semana Santa en Quito, en miércoles, se realiza la ceremonia del arrastre de caudas, que viene de la tradición sevillana y que por el momento ya solo se realiza en 2 lugares. Y aquí vemos que en la procesión iba el sacerdote con las caudas, y a lo largo la primera imagen que estamos observando es nuevamente la Virgen de la Soledad, que está en procesión, que le están llevando en procesión. Generalmente cuando son misterios dolorosos suele ir la Virgen cubierta. Cuando son misterios gozosos, es una Virgen que no es dolorosa, muchas veces va sin palio, va descubierta. Vemos los diferentes personajes a lo largo de la procesión y la presencia de San Juan, María Magdalena y en este caso Jesús del Gran Poder. Ahora que también es interesante ver cómo van los cucuruchos, ¿sí? Aquí cómo está venciendo, es decir, un ángel, en este caso posiblemente San Miguel, está venciendo a la muerte, porque la fiesta más importante de la cristiandad es la Semana Santa, justamente porque Jesús vence a la muerte, porque Él nos devuelve a la vida eterna, se sella el pacto con Dios. Entonces, la fiesta más importante de la cristiandad. Y lo más interesante es cómo aquí estamos viendo que llevan los símbolos de la pasión. Tengo aquí unos detalles. Por ejemplo, aquí vemos a la Virgen de la Soledad, que les había comentado anteriormente, cómo la van llevando mujeres, están llevando el paso procesional en las andas, los están cargando ellas. Y aquí lo que les había comentado. Estas son las armas Christi, o los elementos de la pasión, que muchas veces, en ocasiones, suele aparecer en las representaciones de la Virgen María. Ahora que, por ejemplo, este tipo de presentaciones, como muchos de ustedes saben, Adriana también comentó el tema, desaparecieron, ¿no? Es decir, ahora se realiza la procesión de Jesús del Gran Poder, pero en época de Eloy Alfaro se suspendió, se prohibió que las procesiones salgan externamente, solamente se lo podía hacer dentro de los conventos, aunque el mismo Gabriel García Moreno y otros presidentes anteriores ya habían cortado ciertas irregularidades que existía en las procesiones. Se sabe que habían procesiones de indios, y es decir, había 2 tipos de procesiones, las de indios y también las de blancos, pero en muchas de estas era tal
la cantidad de personajes que salían. Dicen que en ocasiones estas almas blancas que llegaban a tener unos copetes de hasta de 2 metros de altura, llegaban a ver hasta 1000 en algunas procesiones. Había cantidad de, era más que una fiesta, dicen que había tantos personajes disfrazados que se llegó a prohibir porque llegaba a romperse el ritual de sagrado, de meditación y de pasión que existía, pero era una fiesta o era una ceremonia muy importante, ¿no? Muy impactante, como hasta ahora es, por ejemplo, en Sevilla, que tiene tanta solemnidad. Entonces, aquí era una de las representaciones más importantes. Este tema me interesa mucho. He tomado estas estampas, muchas de las que ustedes acaban de ver son de la página de Colonia Lar, es decir, de pesca. Y me llamó mucho la atención porque ustedes pueden ver lo que ya sabemos, que muchas de las estampas europeas llegaron a otras ciudades, bueno, de la misma Europa, de Flandes, llegaban a Francia, llegaban a España, y ahí se reproducían, es decir, se copiaban, no habían los derechos de autor y muchas veces se llegaban a copiar y se vendían más baratas o de menor calidad. Y lo mismo pasaba en los diferentes virreinatos, llegaban a ciertas ciudades que ya tenían imprenta y ahí también se reproducían. Entonces, para bajar los costos. En este caso, ustedes ven que esta estampa grabada de Jerónimo Werig está copiada aquí en Quito en 1780 en la imprenta de Raimundo de Salazar, ¿no? Y es justamente este mismo tema de la Virgen de los 7 Dolores. Ya vemos imágenes quiteñas, esta obra atribuida a Caspicara, en donde vemos la presencia del Stabat Mater, y en los calvarios en Quito abundan. ¿Por qué? Porque la devoción popular, como había mencionado Adriana, es la pasión, la Semana Santa de la Semana Mayor, es una de las festividades más importantes de la iglesia, y tanto a nivel particular como religioso, es decir, en los conventos, se guardaban este tipo de imágenes, en gran tamaño o en pequeño tamaño. Entonces aquí vemos varios calvarios que existen, la mayoría que ustedes están viendo no tienen cita porque son de la colección del Museo de Arte Colonial, y vemos como en algunos están presentes, por ejemplo, este de aquí, que es de la iglesia de San Diego, en donde está presente los 4 personajes, o en ocasiones, como les había dicho, solamente los 3, ¿no? Con la eliminación de María Magdalena. Vemos otro calvario. Esta es la imagen de la Virgen que sale en la procesión de Semana Santa con Jesús del Gran Poder, y está en el retablo de la capilla de Cantuña. Es muy usual que en estos retablos, en la parte de atrás, se ponga pintura, generalmente o tabular o mural, en donde aparece Jerusalén y aparece el momento en que Cristo muere, ¿no? Entonces se ve ahí el eclipse que existió en ese momento. Fue tan importante esta idea que lo que había comentado Adriana, esta es la primera imagen que les mostró, que fue un verdadero descubrimiento, porque detrás del retablo de San Lucas, patrono de los pintores en la capilla de Cantuña, se encontró esta imagen del Calvario, que es pintura mural, ¿no? Entonces, que sería una de las representaciones más antiguas. ¿Y la razón por qué? Porque justamente en la capilla de Cantuña estaba la cofradía de la Veracruz. Y bueno, habían otras cofradías más que impulsaban mucho, no solo la devoción a la verdadera cruz, a la crucifixión de Cristo, sino también siempre de la mano con devociones marianas, específicamente pasionarias en este caso. Esta obra que también es muy interesante, que es de Miguel de Santiago, esta imagen también la bajé de pesca, y que se conserva en Bogotá. Estamos observando nuevamente, como ustedes pueden ver, el momento en que Cristo es bajado de la cruz y está aquí con María Magdalena y con la Virgen María, ¿no? Estamos viendo el llanto de Cristo difunto, o la lamentación sobre el cuerpo de Cristo difunto. Vemos cómo el grabado que se está utilizando es exactamente interpretado por el artista, y las diferentes escenas que se colocan a los lados. El tema nuevamente aquí de la piedad entre comillas, porque aquí se lo llama la sábana santa, aunque en realidad es una lamentación sobre el cuerpo de Cristo difunto, y es un tema que se utiliza muchísimo. Acá hemos visto el de Bogotá de Miguel de Santiago, acá estamos observando en la Catedral de Quito, y el de acá es del convento de San Diego, que nuevamente se vuelve a copiar el mismo tema.
o nuevamente otro, es decir, simplemente para simplificar la idea de que este tema o la devoción pasionaria fue muy fuerte en la ciudad. Nuevamente el del convento del Carmen Alto, en donde vemos a la Virgen, que podríamos decir, como ya habíamos comentado antes, ¿no? Esta idea de la Virgen contemplando el cuerpo inerte de su hijo. Y bueno, la Dolorosa, que también se utiliza aquí, que es del Museo de Arte Colonial, en donde la vemos con una sola espada, que sería la del primer dolor. Esta representación, que también es muy antigua, es del siglo XVI, como vemos la influencia manierista, que también es de aquí de la ciudad de Quito, en donde ya está la Mater Dolorosa presente. También, bueno, igual la Señora de los Dolores. Y quiero finalizar con dos elementos interesantes. Es decir, el primero, que en el siglo XIX se continúa con toda esta idea pasionaria pese a las restricciones que se van dando. Aquí vemos una obra firmada por Asensio Cabrera, en donde nuevamente vemos la Virgen Dolorosa acompañada de San Miguel y de San Rafael. Y que la devoción, nuevamente del siglo XIX, otras más, con donde solamente se van modificando los elementos que tiene la Virgen, ¿no? Pero es una Virgen dolorosa. Y que esta devoción llegó al ámbito particular, incluso en la utilización de diferentes elementos, como por ejemplo medallones, camafeos, relicarios. Este, por ejemplo, es un cuadro ya más pequeño, estos son ya del ámbito doméstico. Y aquí ya observamos las representaciones de pequeños medallones que se utilizaban tanto con la devoción particular como con esta idea pasionaria. Por ejemplo, si ustedes observan, es exactamente el mismo medallón, pero bifacial. Al un lado se puede observar a Santa Bárbara y al otro lado podemos observar la idea de la piedad, ¿no? Acá vemos un San Vicente nuevamente con la misma representación. Igual, la Dolorosa, es decir, en el ámbito particular, la gente por protección y por devoción generalmente también utilizó mucho medallas, relicarios y elementos que le recordaban y que conmemoraban la pasión de Cristo. Termino con esta de aquí, que ya es de 1839, en donde vemos al un lado el Exeomo y al otro lado nuevamente la Virgen de la Soledad. Y incluso en este medallón, pese a ser de carácter particular, existen indulgencias, ¿no? Aquí se ve que Javier de Garaycoa, obispo de Guayaquil, está dando 80 días de indulgencia a quien rece delante de la imagen devotamente. Y con eso creo que he terminado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctora Verónica Muñoz. Gracias por compartir también esta información. Queremos indicarles a las personas que nos están escribiendo y preguntando si estas imágenes y este webinario se va a quedar en la página. Por supuesto, ustedes pueden visitarlo cuando quieran. Es decir, está en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctora, vamos a quitar en este momento la página compartida para seguir nosotros compartiendo más información y de paso, hasta que eso suceda, quiero enviar ese saludo a Nelson Carrasco, quien escribe desde Honduras y dice a maestra Verónica Muñoz, un gusto escucharla en este espacio. También tenemos el saludo de Pepe Marbon. Felicitaciones a la doctora Verónica Muñoz. Gracias por compartirnos esta valiosa investigación sobre las fuentes y orígenes de la presencia mariana de la Madre Dolorosa en las escenas de la Pasión. Eso es lo que nos está llegando a nosotros gracias a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es importante, la presencia de ustedes nos ayuda a que estos eventos se sigan desarrollando, ya saben, de forma mensual. Así que en el mes de abril tendremos la oportunidad de reencontrarnos. Queremos agradecerles a las
doctoras, por haber compartido esta información, y de inmediato pues vamos a pedirles a ustedes que están a través de las redes sociales que nos hagan las preguntas respectivas para que las doctoras puedan dar respuesta. Vamos a ver si es que tenemos Carlos Aquino. Nos dice saludos desde Jujuy. Gracias por escribir. Kerly Montoya también nos dice que felicitaciones a la presentación de la profesora Verónica. Queremos pedirles a ver si es que hay alguna pregunta que quieran hacer a las doctoras, que lo escriban y nosotros daremos lectura en este momento para que las doctoras puedan de alguna forma dar respuesta en este webinario Imágenes, Procesiones y Monumentos, reflexiones en torno a la materialidad del tiempo sacro pasionista en la urbe quiteña en el ámbito virreinal, a la vez que damos paso, mis estimados amigos, a las preguntas que nos puedan hacer el día de hoy. Pamela Maquiña nos dice buenas tardes, felicitaciones por las ponencias. Bueno, y anímense en este momento a hacer las preguntas. No sé si usted, doctora, quiere decir algo en este momento. Bueno, yo le pediría a Omar que nos ayude abriéndole la pantalla también a Adriana. Ahí estamos. Perfecto, para ver si no sé si hay alguna pregunta. Veo que por el momento no dice los diferentes. Bueno, por acá. Sí, perfecto. Ajá, sí. Siga. Sí. Sigo yo. Sí, por favor. Dice Pamela Almacaña, dice, los diferentes colores de la vestimenta de la Virgen María, ¿qué representaba? Bueno, como les había comentado, generalmente hay varios momentos de la vida de la Virgen en donde tiene diferente vestimenta. En el caso específico de lo que es ahora el momento pasionario, lo más usual es el luto de negro, ¿no? Aunque generalmente no siempre está de negro, puede estar de violeta o puede estar con otros trajes, puede estar como viuda, como habíamos dicho, de blanco y negro, que habíamos dicho que en este caso del blanco y negro viene a ser también esta idea de duelo, también de recogimiento espiritual, y específicamente en el caso del Stabat Mater, como está a los pies de la cruz, todavía no suele estar de luto. En ocasiones sí se le encuentra como tal, pero suele estar vistiendo de rojo y azul. Y yo lo que les comentaba ya también es que es porque ella es corredentora. El rojo generalmente en el buen sentido es amor. Es amor, en este caso amor de Dios, amor divino. Y en el caso del azul, casi siempre es generalmente sabiduría, es decir, ella ama porque sabe todo lo que va a pasar, está entregando a su hijo, está sufriendo resignadamente por todo lo que va a conocer. Y en el caso de Cristo, que viste los mismos colores, es porque él también por su amor, por el gran amor que según la tradición católica tiene por los fieles, entrega su vida, ¿no? Es decir, él viene para morir. Antes de que Cristo sea crucificado, hay que recordar que la costumbre era hacer sacrificios de animales, es decir, el pueblo escogido por Dios sellaba el pacto con Dios, eran los únicos que se iban a salvar porque esa promesa les había dicho Dios, y para sellar ese pacto se lo hacía en el ara, en un altar, se ponía generalmente sacrificio que era una víctima pura, un carnero, el mejor de todos, y sin imperfecciones, el más joven, el más fuerte, el mejor de todos se sacrificaba para Dios, y así se sellaba el pacto con Dios. El momento en que Cristo muere crucificado, ese pacto ya se sella definitivamente y no se debe volver a hacer sacrificio de animales, sino la Eucaristía, es decir, cada vez que uno está en el momento eucarístico se está recordando, está renovándose este pacto con Dios. Sí. No sé si tú quieres comentar algo más, sí. Adriana. Perdón, sí. O si quieres decir algo más al respecto. Muchas gracias, querida Vero. Sí. Bueno, no le has dicho todo, simplemente decir que justamente, o sea, hay un código de colores, ¿no? Y los artistas solían seguir generalmente tratados donde se prescribían, ¿no? Cómo se debe pintar a tal o cual imagen de la Virgen
o de Cristo también, ¿no? En determinada iconografía. Por ejemplo, el Tratado de Francisco Pacheco. Ahí se dice claramente cómo la Virgen, cuando aparece como Virgen Madre, por ejemplo, tiene que aparecer con el color rojo, como bien ha mencionado Vero. En cambio, cuando aparece en la iconografía de la Inmaculada, se le puede ver con el color de túnica blanca, el manto azul, y habla de que corresponde a la visión de la Beata Beatriz da Silva. Generalmente, como ha dicho Vero muy bien, las representaciones tienen mucho que ver con los visionarios que son parte activa de la fe cristiana, ¿no? Como la Madre de Ágreda mismo, que también se pronuncia en torno a estos colores de la Inmaculada, ¿no? Y así diríamos que tiene un protagonismo importante la tratadística española principalmente. Perfecto. Vamos a ver este comentario que nos hacen desde Lima. Dice, muy interesante la presentación. Muchas gracias por ilustrarnos y acercarnos a la gran escuela quiteña de arte virreinal. Vamos con otra pregunta. Dice Paul Esteban Romero, la Dolorosa del Colegio San Gabriel, ¿qué procedencia tiene? Bueno, la Dolorosa del Colegio ya es moderna, es decir, estamos hablando ya del siglo XX. ¿Sí? Incluso no estamos hablando de pintura de caballete, estamos hablando de una estampa prácticamente, no es pintura al óleo ni por el estilo. Y la procedencia que tiene, en este caso no es la procedencia, más bien estaríamos hablando del milagro que sucede, porque aquí la importancia o la trascendencia de la imagen es que delante de los alumnos del Colegio San Gabriel en ese momento vieron que la Virgen abrió y cerró los ojos por varios minutos, ¿no? Y de ahí viene la importancia de la devoción. La iconografía es de una dolorosa, es una Virgen de las 7 espadas, porque tiene el corazón está... son 7 espadas, estoy olvidándome de cuáles son. Y tiene igual los símbolos de la pasión en las manos. Pero de ahí la procedencia específica, yo no sé si venga de algún taller de Francia o algo por el estilo, no sé si tú sabes al respecto, Adriana. ¿Sí? Pues sabía que era una litografía de procedencia francesa, pero en definitiva se trata de una iconografía que tiene la trayectoria que has mencionado, Vero, es decir, una composición que tiene relación con la figura de la madre dolorida, que está en este caso más experimentando como la soledad de María, ¿no? Después de que Cristo ha muerto, ¿no? Con los símbolos de la pasión también cercanos a su corazón. Ahora, lo importante que sí me parece de esto de la Virgen de la Dolorosa es que en su momento tuvo una trascendencia magistral, ¿no? Es decir, en cada momento histórico, las diferentes iconografías han tenido mayor o menor éxito. Hay momentos en donde ciertos temas o ciertas vocaciones han sido las que las personas más han seguido o que han tenido mayor devoción. Y en el momento en que la Dolorosa del Colegio se registra este milagro, toda la devoción se centra en el tema de la Dolorosa. Por eso es que en todos los lugares o en todos los hogares antiguamente habían imágenes de la Dolorosa. Actualmente obviamente ha ido poco a poco perdiendo vigencia. Recientemente el último tema que era muy importante en Quito era el famoso Divino Niño, que por todos lados era la devoción principal, que es otra vocación, pero en su momento la Dolorosa del Colegio tuvo muchísima importancia y hasta ahora muchos hogares buscan la protección de la Virgen de la Dolorosa del Colegio. Bueno, vamos con otra interrogante de Carlos Aquino. Dice, ¿cuáles son las devociones e iconografías cristológicas más importantes del Ecuador? No sé si mi internet está fallando un poco, siento que la imagen se queda paralizada por momentos. Bueno, actualmente yo creo que tienen vigencia algunas imágenes que son activas todavía dentro de la religiosidad popular, ¿no? Como por ejemplo el Cristo de la Buena Esperanza, que tiene unos orígenes hacia 1657 aproximadamente, ¿no? Se cifra un poco.
pero posteriormente podemos encontrar que dentro de San Agustín, por ejemplo, es una advocación de Cristo, podríamos decir, que tiene todavía una cierta vigencia. Se trata de una iconografía, diríamos, del Señor de la Caña, como se suele conocer en España, es decir, es un Cristo sedente, entronizado, que tiene la caña, tiene el cetro de rey, pero tiene el aspecto de exe homo, ¿no? Es un Cristo lacerado que generalmente tiene un atuendo rojo simbolizando la pasión. Esta iconografía la podemos encontrar, como he dicho, en San Agustín, pero también encontramos otra en la Merced, el Cristo del Buen Amor, donde también se le puede ver de este modo, ¿no? Y también representando este título de Señor de la Justicia, también podemos encontrarlo en San Sebastián, también en Santo Domingo. Se trata de una representación devocional bastante difundida. Por ejemplo, en la Compañía de Jesús, también, digamos que en algún momento dado presidió el retablo mayor, un así llamado Cristo de Limpias, y se trataba justamente de esta iconografía, ¿no? El Cristo sedente, con la caña, digamos, una especie de mezcla, ¿no? Entre de un Cristo entronizado y el Santo Exeo. Y digamos que esta es una de las advocaciones de cristológicas más difundidas, si podríamos hablar en ese sentido, ¿no? Los títulos que se le atribuyen a Cristo, pero también hay otras iconografías interesantes que tienen más que ver con, diríamos, una devoción particular de algunos pueblos cercanos a Quito, ¿no? Como puede ser el Señor de la Santa Escuela en Aloa, el Señor de Cuicuno. Es decir, son figuras de Cristo que están talladas en árboles, ¿no? En árboles cuyos brazos se abren de manera que la figura del Cristo crucificado puede adaptarse plenamente a la estructura del árbol. Yo diría que esas son como las más difundidas, ¿no? Que esas son las más conocidas o que están más apegadas a la religiosidad popular. Bueno, la siguiente interrogante me parece que va para la doctora Verónica, porque ella fue la que abordó este tema, y dice Ángel Muñoz: el arrastre de caudas se ha dicho que se desarrolla en dos países, uno de ellos es Ecuador, ¿y cuál es el otro? Bueno, antiguamente el ritual también era en Lima y se supone que venía desde Sevilla. Yo no sé hasta qué punto se continúe trabajando de la misma manera o con la misma tradición del duelo y de, bueno, de todo la ceremonia que tiene actualmente. Yo no sé si más bien tú, Adriana, conoces si en los otros países se sigue realizando con la misma ritualidad que se realiza en Quito. Realmente desconozco. De lo poco que sé en ese sentido de esta ceremonia puntual, he sabido que en Quito es el último de los lugares en los que se practica, no se conserva todavía como un patrimonio inmaterial, diríamos. Ecuador en Latinoamérica, entiendo, doctora, Sí, para actualmente dar sí. esa respuesta. Sí, Bueno, sí. vamos con la siguiente interrogante que tenemos en este momento. Javier Colmenares dice: las principales fuentes de la reconocida imaginería de la escuela quiteña fueron los grabados. ¿Qué otras fuentes tuvieron? Bueno, yo creo que tanto Adriana como yo contestaríamos esta pregunta porque yo creo que las fuentes son similares a todos los virreinatos, es decir, son las que ya se han mencionado. La principal siempre la Biblia, ese es un hecho. Las siguientes vienen a ser bueno, la leyenda dorada, que eso siempre se seguirá replicando, pero que cuando no llega acá, porque las ediciones actuales de la leyenda dorada ya son, digamos, lo más modernas, las otras ediciones eran más antiguas. Generalmente los tratadistas son los que están recogiendo todas esas historias. En el caso de los que ya yo les había escrito, Molano, Pacheco, tenemos a muchos tratadistas que
escriben y que llegan sus textos acá, ¿no? Por ejemplo, aquí en Quito incluso sabemos perfectamente que Manuel Samaniego tomó el tratado de Pacheco, de Palomino y otros más, y él hizo su, entre comillas, su propio tratado, ¿no? Porque lo que está tomando son partes de estos tratados. Y las estampas que están llegando, que pueden llegar estampas sueltas o pueden llegar en libros, porque a veces llegan como libros, por ejemplo, de ermitaños, o por ejemplo ya en el siglo XVIII están llegando estos libros de la Virgen, todo lo que sería los, estos libros de los hermanos, se me está yendo en este momento el nombre de, se me están yendo todo lo que tiene que ver con las letanías lauretanas, sí, que es lo que se me está escapando. Los hermanos Clauber. Claro, los hermanos Clauber, justamente todas las letanías lauretanas, los libros de las letanías lauretanas que están utilizando los hermanos Clauber aquí en Quito, uno los encuentra igual en Lima, los encuentra también en diferentes países sudamericanos y encuentra los mismos grabados igual en México. Entonces todos estos textos circularon por todos los lugares y se siguen reproduciendo las imágenes y se siguen utilizando de modelos. No sé si sigues completando la idea de todo esto, Adriana, tal vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Vero. Sí, decir que otra fuente importante son, aparte de lo que he mencionado, Vero, las fuentes y los escritos bíblicos, también aquellos escritos que son propios de santos, ¿no? De visionarios, como bien has mencionado tú, como la Madre de Ágreda, y que es una fuente interesantísima, ¿no? En general, composiciones narrativas, donde se pueden ver descritas imágenes que están narradas, ¿no? Imágenes que están descritas y que muchas veces los pintores, o más que los pintores o los escultores, los comitentes, aquellos que encargan imágenes, están interesados en representar tal o cual imagen, como por ejemplo puede ser la imagen de la Inmaculada, San Miguel Arcángel, no sé, una determinada escena. Este tipo de narraciones son las que sirven como de modelo, de ejemplo, ¿no? De ahí en adelante los mismos comitentes son los que, según su conocimiento, pueden sugerir, ¿no? Pienso que también la patrística, los libros de los padres de la iglesia, son una fuente importante que muchas veces consultan los comitentes para poder demandar una imagen al escultor o al pintor. Claro, disculpa, en este caso también estoy pensando en las imágenes pasionarias, no, pero por ejemplo, para la vida de la Virgen, para la vida de Jesús Niño, no lo olvidemos también los apócrifos, ¿no? Porque todos los libros apócrifos, los libros apócrifos están justificando muchas de las escenas que encontramos y que en la Biblia no jamás se mencionan, porque a duras penas ahí se dice cosas muy pequeñas. Pero entonces, dependiendo del tema, obviamente será la fuente, ¿no? Claro que sí. Gracias. Bueno, seguimos. Hay más preguntas. Antes de pasar a la siguiente, queríamos también compartir aquello que nos dicen las personas que son parte de este encuentro con la PUSE y la Universidad Católica del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Respecto de la pregunta del arrastre de caudas, vemos que Pepe Mármol nos responde que también en Sevilla, España, pero ya lo había mencionado la doctora Verónica Muñoz, que precisamente Quito es el único lugar en el cual se desarrolla, que anteriormente se lo hizo en Sevilla, España, y también en Perú. Nos vamos con la siguiente interrogante de Pepe. Dice, de ser posible, me gustaría conocer si la iconografía de la Madre de Dolores que se produce en lo que hoy es Ecuador, en la escuela quiteña, responde únicamente a reproducciones de la imaginería europea o hay registros de iconografía inspirada en representaciones más locales. Más bien yo creo que al revés. Me explico un poco. Las iconografías que se reproducen en los diferentes virreinatos, no solo en Quito, son inspiradas en modelos europeos, pero en cada lugar muchas veces toman nombres locales. Es decir,
toman advocaciones locales. Porque, por ejemplo, lo que había dicho anteriormente Adriana, estamos hablando del Señor de la Buena Esperanza, por ejemplo. El Señor de la Buena Esperanza es un nombre que toma acá y que es una iconografía de un señor de la caña, solo que acá ya se aumentan elementos por los milagros y por la historia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otras imágenes que tienen un nombre específico de su iconografía, pero que en el lugar, por el milagro, por diferentes circunstancias, ya se les da un nombre local. No sé si quieres aumentar algo a esa idea, Adriana. O... Yo diría que si la iconografía de la Dolorosa, de la Madre Dolorosa como tal, adquiere, digamos, digamos, una pertenencia, ¿no?, a nuestro entorno local, dependiendo de la orden religiosa, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, cómo es de fuerte esta veneración hacia esta iconografía en el contexto de los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Pensemos que de los primeros espacios que ellos dan dedicación es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores en Cantuña, ¿no? Entonces, creería yo que hay sí, una adaptación bastante dinámica, bastante intensiva a nuestro medio local. Pensaría que viene y se adapta con claridad a los espacios, especialmente de ciertas órdenes religiosas, como he dicho, de los franciscanos y más tarde de los jesuitas también, ¿no? Pensemos que eso es interesante y que se va nuevamente a incentivar a partir de la figura de la Virgen Dolorosa ya en el siglo XX. Bueno, y seguimos. Me parece que es un aporte más bien esto, Ángel Muñoz, y él menciona que hay en la capilla de Cantuña, hay una representación de la Virgen Dolorosa y también en el zaguán de San Francisco. Ese aporte también lo vamos a ir recogiendo para que se conozca que las personas que están siendo parte de este encuentro, pues también pueden participar y hacer sus preguntas. Gracias a todos por mirarnos, gracias a Fanny también, que está en este momento conectada. La siguiente pregunta dice... un momentito, disculpa, Laurita. Ahí me gustaría hacer una puntualización. Hay algunas imágenes que lastimosamente por la pandemia no las pude aumentar, me hubiera gustado. Y justamente hay dos que me hubieran interesado colocar. La una es la de que está en el antes, está justamente antes de la entrada del convento de San Francisco, en Anteportía, y es ya una representación más bien hacia el 19, pero es una virgen con ángeles de la pasión, que es yo lo que les comentaba anteriormente, porque está la Virgen Dolorosa y en las puertas, porque tiene puertas, están ángeles pasionarios llevando los símbolos de la pasión. Entonces, esa posiblemente es la representación que nuestro amigo nos está mencionando. Y una segunda que tiene un tema similar está en el convento de San Diego. En el convento de San Diego, en el Museo de San Diego, también hay una imagen de una Virgen Dolorosa con ángeles pasionarios a los lados. Entonces también es una representación que acá se hizo y que lastimosamente yo no mostré ninguna escena porque no tenía esa imagen. Pero también es muy interesante. Gracias, Lorita. Bueno, vamos a continuar. Hay una pregunta más que dice Karen Mimi Lema. Dice, buenas noches, disculpen una pregunta. Usted mencionó que dentro de la ciudad varias familias son fieles votos de la Virgen Dolorosa. Mi duda es, ¿por qué hay una imagen de la Virgen en cada una de las agencias del Banco del Pichincha? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Sabes por qué, Adriana, tal vez? Yo creo que los fundadores, me parece que los fundadores del banco, me parece que la familia Costa tenía mucha devoción por la Virgen Dolorosa, sí, creo que es eso. Bueno, no, sí. Adelante. No, sigue, está bien. Como ocurre también, por ejemplo, con, de alguna manera, digamos que la figura de la Dolorosa del colegio, como se le llama, tiene como mucha vinculación con el fervor devoto, ¿no? Hacia la Virgen, mucha relación.
Es interesante esta figura. Podríamos poner en paralelo, ¿no? Es la Virgen Madre, la Virgen protectora, la Virgen, digamos, de la calma, que un poco revela este tipo de sentir. Y por otro lado encontramos otra figura mariana que es una figura combativa, ¿no? En paralelo, que es la de la Virgen apocalíptica, la Inmaculada apocalíptica. La una, de un lado, como que ha conservado este fervor devoto, ¿no? Y por otro lado, la figura de la Inmaculada Apocalíptica ha devenido como una representación, en una representación más ornamental, si quieren, ¿no? Simbólica, interesante, curiosa, pero más ornamental, como que no es referente de fervor devoto, como el caso de la Dolorosa del Colegio. Sí, lo que yo te iba a decir hace rato es que, no sé, yo no tengo conocimiento de el acercamiento de la familia propietaria o de los accionistas del Banco del Pichincha hacia esta devoción, pero a mí lo que se me ocurre y la relación que sí es bastante lógica es que el Banco del Pichincha creo que ya va por los 100 años y esta es una devoción que más o menos también aparece por También, esa época. sí, me parece que el bar hacia 1906, me parece, sí, sí, surge en ese contexto. Exacto, entonces, si en ese momento que está apareciendo el banco, esa fue la gran devoción que todas las familias del momento eran devotas, entonces yo creo que de ahí ya puede surgir esa tradición de ese seguimiento de la devoción de la familia o de los propietarios del banco. Sí. Eso. Estaba tratando de buscar un poco, pero no sé si se sirva esto de aporte, que hay un museo Banco Pichincha, y seguramente por ahí va, ¿no? Bueno, la mayoría de los bancos suelen tener una reserva, entre comillas, y no me refiero a una reserva física, sino a cantidad de obras de arte que compran como parte no solo de su ornamentación, sino también como inversión en bienes culturales y bienes artísticos, ¿no? Entonces suelen tener colecciones tanto de arte virreinal como de obras del 19 y de obras contemporáneas. Entonces, algunos de los bancos han llegado a abrir colecciones o museos que exponen este tipo de obras. Y en Guayaquil, el Banco del Pacífico tiene una colección muy interesante de arte virreinal, con unas obras muy, muy buenas, ¿no? Que sí, es muy interesante. Sí. Entonces, el Banco del Pichincha yo no lo he visto como museo, yo no sé si tú vas a decir, sé que tiene muchas obras, etcétera, pero que exista el Museo Banco Pichincha, no, que yo sepa, si es que existe, está cerrado al público, que yo no he escuchado, no sé si tú has escuchado. No he visto. Pero del Pacífico, pero del Pacífico sí, existe en Guayaquil el Museo Banco del Pacífico. Bueno, vamos con otra interrogante que nos llega en este momento y que dice, hoy se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Sería interesante conocer si hay alguna iconografía específica de esta escena en Ecuador, en la escuela quiteña. Sí, por supuesto que sí, como forma parte de los repertorios de la vida de la Virgen. Por ejemplo, tenemos uno en San Francisco, que está hecho sobre mármol, ¿no? Hay también versiones escultóricas, por ejemplo, en los pesebres. Yo he visto una pequeña escena en el pesebre del Carmen Alto también. Es decir, son escenas que generalmente van asociadas a la vida de la Virgen y que aparecen tanto en pintura como en escultura. Sí, digamos que no es abundante, pero sí sí se puede encontrar. Claro, pero no relacionadas directamente con la festividad, porque es lo que yo estaba pensando, sino como tú dices, como parte de la vida de la Virgen, porque incluso en el 18 suelen haber cuadros en donde aparece la Virgen con el niño y alrededor hay escenas de la vida de la Virgen y en esas escenas siempre va a estar la escena de la Anunciación. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la colección de arte colonial, tenemos miniaturas, algunas en tagua, otras en marfil,
de la escena de la Anunciación, talladas la escena de la Anunciación, pinturas igual también de la escena de la Anunciación. Pero ya sí relacionadas específicamente con la fiesta ya sería un poquito más difícil de relacionar, ¿no? Obviamente en ese momento debe haber tenido mayor devoción como tal, pero no que yo sepa, así un cuadro grande relacionado como con alguna cofradía o algo por el estilo para darme a entender mejor. Está con el micrófono apagado, Laurita. Ay, siempre me estoy, me estoy quedando mudita en esto, ¿no? Bueno, Jimena nos dice, Jimena Morales hace un aporte y dice, sí, son creyentes y muy devotos la familia Acosta respecto de lo que se había mencionado. Están agradeciendo también las respuestas de ustedes en este instante. No sé si existen más interrogantes que pueden escribirlas en este momento para poder dar lectura y que así tanto la doctora Verónica Muñoz como la doctora Adriana Pacheco pues pueda dar respuesta a esas interrogantes en esta época de la Semana Santa. Hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero ahora tenemos esa gran oportunidad de descubrir esa riqueza artística que existe aquí en nuestro país. Por el momento, doctores, ya no existe ninguna interrogante. No sé si dejo el micrófono a ustedes para que expresen algo. Sí, Laurita, muchísimas gracias. Yo simplemente quería recordarles a todos los asistentes que estas grabaciones quedan en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook y también en YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que si alguno está interesado en revisar esta o cualquiera de las anteriores, puesto que estas conferencias se están realizando desde el mes de julio del año pasado, pueden hacerlo en cualquiera de estos dos medios. No sé, por el momento es un poquito incierto si el próximo mes se va a continuar o no con los conversatorios, pero por ahora queremos agradecer mucho a las personas que nos han estado siguiendo en esta temporada y también a la colaboración tanto de la Casa de la Cultura, de la radio, del Departamento de Difusión, de los museos, de todas las personas que han hecho posible que esto se realice, de la Radio Patricio Álvaro, de la Universidad Católica, también a Adriana, yo le agradezco muchísimo toda la colaboración que todo este tiempo se ha dado y bueno, de los investigadores y conferencistas que de diferentes países y del mismo Ecuador se han dado cita y nos han colaborado con sus conocimientos, ampliándonos y despejando muchas dudas que tenemos sobre estos temas. No sé si tú quieres mencionar algo, Adriana. Sí, muchas gracias, Vero. Agradecerte mucho a ti por tu apertura, por tu colaboración tan generosa, desinteresada y por el interés sobre todo que le has puesto, ¿no? Para poder proponer este webinario. Sí, pues es verdad, hemos tenido mucha fortuna en contar con profesionales que se han interesado en participar con nosotros y realmente que hemos tenido un tiempo muy provechoso para aprender de las investigaciones de otros y de esa manera pues ir ampliando un poco los conocimientos en este terreno que nos interesa tanto, que es el del arte virreinal. Simplemente decir que para la carrera de Historia de la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias Humanas ha sido muy honroso colaborar con la Casa de la Cultura. Felicitar también a la Casa de la Cultura muchísimo porque realmente tienen un equipo excelente, tienen muchos recursos, no solo técnicos, sino también humanos, que nos han dado el respaldo para que este webinario pueda mantenerse tantos meses en el aire, ¿no? Y sobre todo con esa vigencia prolongada que nos permiten las redes sociales. Muchas gracias, Vero, Laurita en esta ocasión, a Omar, que nos han ayudado muchísimo con la proyección del webinario. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ir finalizando. Voy con este aporte de Javier Colmenares, me parece que es de Lima. Dice, una de las primeras representaciones, la Anunciación del Virreinato del Perú, la realizó el pintor manierista, el jesuita italiano Bernardo Vitti,
para la iglesia de San Miguel en la ciudad de La Plata, actual Sucre, a finales del siglo XVI. Eso es lo que nos menciona. Queremos agradecerles a todos, a quienes han mentalizado este proyecto para que se pueda desarrollar. Agradecemos también a la doctora Verónica Muñoz, que es una de las pioneras fundamentales, así como también a Adriana Pacheco por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido pues dentro de este espacio sobre la cultura visual e iconografía en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Y fundamentalmente queremos agradecerle a usted, a aquellas personas que han tenido la paciencia de quedarse estas 2 horas para poder escuchar a las doctoras y conocer y acercar más a estos temas maravillosos, que siempre hay algo por descubrir. Gracias a ti también, Omar, por habernos acompañado al otro lado de esta pantalla para poder llevar a cabo esta transmisión. Muchísimas gracias y nos volveremos a reencontrar. Ya la doctora les estará poniendo en contacto cuando se desarrollará el próximo webinar. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.